Buenos días. Junto con mi compañero Juan David Amado les presentaremos el análisis realizado para replicar los modelos presentados en el artículo titulado Development of a Hybrid Simulation Model for Hospital Capacity in Health Emergencies, el cual está desarrollado sobre el Hospital General Regional de Orizaba, perteneciente al Instituto Mexicano de Seguro Social. El estudio centró su análisis en el departamento de COVID con el propósito de predecir la demanda de pacientes, optimizar el flujo de atención dentro del hospital y analizar cómo el contagio del personal médico impacta la capacidad hospitalaria, lo que permitió evaluar estrategias para mejorar la respuesta ante futuras emergencias sanitarias. Durante una pandemia, es usual que los hospitales enfrenten un aumento repentino de la llegada de pacientes, mientras que los recursos como el personal médico y los equipos permanecen limitados y esta situación incrementa los tiempos de espera, lo que reduce la capacidad del hospital para atender oportunamente a quien lo necesita. A esta problemática se suma el factor adicional que agrava aún más la situación y es que el personal de salud también se puede contagiar, puesto que cuando estos se infectan, dejan de estar disponibles para atender pacientes y lo que termina es disminuyendo la capacidad operativa del hospital. Además, los autores identificaron que la mayoría de los estudios que analizan estos problemas de forma aislada, ya sea la evolución de la pandemia, el flujo de pacientes en el hospital o el comportamiento del personal, no cubren y resulta difícil comprender cómo interactúan estos elementos y cómo afectan en conjunto la capacidad hospitalaria. Con el propósito de abordar esta problemática de manera integral, los autores proponen un modelo híbrido que integra dinámica de sistemas, simulación de eventos discretos y modelado basado en agentes. Bueno, en primer lugar, la dinámica de sistemas se utiliza para modelar la evolución de la pandemia y predecir la demanda de pacientes infectados con COVID-19 que irán al hospital. Y esta predicción alimenta directamente el modelo de eventos discretos, lo que genera nuevos pacientes conforme aumenta la cantidad de personas infectadas. Sin embargo, conocer esta demanda no es suficiente y también es necesario considerar que el personal médico puede contagiarse, como se dijo anteriormente. Para representar este comportamiento se utiliza el modelado basado en agentes donde los médicos, las enfermeras y los auxiliares actúan como agentes autónomos, los cuales dejan de estar disponibles y eso permite analizar cómo el contagio del personal afecta la capacidad operativa del hospital. Por otro lado, la simulación de eventos discretos representa la operación diaria del hospital, modela el recorrido de los pacientes desde la llegada, el viaje, la atención y el egreso. Y eso permite analizar el uso de los recursos y la cantidad de pacientes atendidos y no atendidos. De esta forma, la integración de estos tres paradigmas proporciona una visión más completa del sistema hospitalario. Aunque el artículo y el material suplementario nos proporcionaron la mayor parte de la información necesaria para construir el modelo, algunos parámetros no estaban reportados de forma explícita o requerían autorización para su consulta, y por ello fue necesario recurrir a fuentes adicionales para completar la información faltante. En primer lugar, utilizamos los datos publicados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México para obtener la probabilidad de hospitalización de pacientes con COVID-19 y Data México de la Secretaría de Economía para obtener la información demográfica del pueblo de Orizaba. Posteriormente, la guía oficial News 2 nos proporcionó el procedimiento para calcular la puntuación del riesgo clínico de los pacientes, mientras que el estudio de Sánchez para de colaboradores, que fue realizado en un hospital reconvertido para la atención de COVID-19, nos suministró características de los pacientes, como la edad, los signos vitales necesarios para aplicar esta clasificación. Posteriormente implementamos los bloques Move2, donde se utilizó el estudio de Pérez de Soco y colaboradores, el cual describe la ubicación de las diferentes áreas
físicas del hospital de Orizaba y el flujo de los pacientes. Y asimismo, el trabajo de Lu y colaboradores nos aportó información complementaria sobre la gestión de las camas hospitalarias y la atención de los pacientes en UCI durante la pandemia. Para definir la fuerza de infección, inicialmente implementamos una fórmula presentada en el artículo. Sin embargo, al observar que esta no reproducía el comportamiento esperado y presentaba inconsistencias dimensionales, entonces recurrimos a la guía del National Collaborating Center of Infectious Disease, lo cual define la fuerza de infección como producto de la tasa de contacto, la prevalencia y la probabilidad de transmisión. Y por su parte, la tasa de contacto se sustentó en el estudio de Morán de colaboradores, el cual analiza la heterogeneidad e influencia sobre la propagación del COVID-19. Para garantizar el rigor estadístico durante la implementación del modelo, utilizamos los tiempos de atención reportados en el artículo y en el material suplementario, los cuales están modelados mediante unas distribuciones triangulares definidas por un valor mínimo, un máximo y un más probable, es decir, el promedio. La variabilidad inherente al modelo se manejó utilizando el generador pseudoaleatorio que AnyLogic trae por defecto, el cual genera secuencias independientes para cada réplica sin necesidad de configurar alguna semilla de forma manual. Para los experimentos, replicamos los escenarios planteados en el trabajo original, el modelo base del hospital y el modelo híbrido que integra los tres paradigmas y donde se analizaron como variables de respuesta al número de pacientes tratados, a los pacientes no tratados, a los adultos y a los niños admitidos al área de COVID. Ejecutamos 20 réplicas por escenario sobre un horizonte de simulación de 30 días y los resultados se analizaron mediante intervalos de confianza del 95%, considerando un periodo de calentamiento de 8 días. Ahora bien, el diagrama de bucles causales se compone de un bucle de refuerzo y un bucle de balance. El primero representa la propagación de COVID-19. A mayor número de personas infectadas, mayor es la prevalencia y la fuerza de infección, y por tanto se generan nuevos contagios. En contraste, el bucle de balance representa el efecto de la hospitalización, ya que una parte de la población infectada abandona la comunidad para recibir atención médica, lo que modera el crecimiento de los contagios. Esta lógica se implementa en el diagrama de Forrester, compuesto por tres stocks: susceptibles, infectados y pacientes que van al hospital. La población susceptible, que está definida considerando la población de Orizaba, disminuye a través del flujo de infección, mientras que una parte de los infectados pasa al siguiente stock mediante el flujo de hospitalización. El último stock constituye el punto de acoplamiento con la parte de eventos discretos. Cuando su valor es mayor que cero, se activa un evento que inyecta nuevos pacientes. En el componente de modelado basado en agentes, cada integrante del personal de salud se representa mediante una máquina de estados con cuatro posibles estados, como se puede ver en la diapositiva: susceptible, infectado, hospitalizado y recuperado. Se incorporaron 6 eventos cíclicos ejecutados cada 6 horas. Tres de ellos corresponden a los eventos de infección, uno para el médico, otro para enfermeras, otro para auxiliares, los cuales seleccionan aleatoriamente a algún trabajador y desencadenan su transición al estado infectado. Los tres eventos restantes realizan el acoplamiento con la simulación por eventos discretos, lo que actualiza la capacidad disponible de las resource pools e inyectando un paciente que representa al trabajador infectado en el sistema. El escenario inicial representa el funcionamiento del hospital antes de implementar cualquier estrategia de mejora, por lo que constituye la línea base para comparar posteriormente el modelo híbrido. En este escenario, el hospital se modela únicamente mediante simulación por eventos discretos. El flujo comienza con la llegada de los pacientes al hospital. En este punto, el modelo contempla tres tipos de ingresos: los pacientes que llegan por el servicio de urgencias, aquellos con COVID-19 y los pacientes que tienen un ingreso programado a alguna especialidad médica. Una vez asignados al área correspondiente,
Los pacientes permanecen allí durante el tiempo de atención definido para cada servicio y, al finalizar su tratamiento, abandonan el sistema. En el caso de los pacientes con COVID-19, tras el triaje respiratorio, únicamente se realiza la separación entre pacientes adultos y pediátricos, quienes son enviados a sus respectivos módulos COVID. El escenario híbrido conserva el funcionamiento general del hospital, pero introduce modificaciones en el departamento de COVID. La primera modificación consiste en incorporar un segundo triaje permitiendo atender un mayor número de pacientes. Además, los pacientes hospitalizados también se distribuyen de acuerdo con su gravedad clínica, en áreas para pacientes estables, graves e intubados, lo que permite asignar de forma más eficiente las camas, ventiladores mecánicos y personal médico disponible. En cuanto a los resultados, los autores comparan el escenario inicial con el modelo híbrido propuesto. Como se observa en la tabla, el resultado más relevante es la reducción de los pacientes que no reciben atención, acompañada de un incremento en el número de pacientes atendidos. Asimismo, aumenta el número de adultos admitidos al área COVID, mientras que las admisiones de niños disminuyen. Según los autores, este comportamiento se debe a la menor prevalencia de casos pediátricos durante la pandemia. Ahora bien, estas mejoras son consecuencia de integrar los tres paradigmas de simulación, permitiendo analizar de manera conjunta la evolución de la pandemia, la operación hospitalaria y la disponibilidad de personal de salud. Gracias a esto, los autores concluyen que los modelos híbridos constituyen una herramienta útil para apoyar la toma de decisiones durante las emergencias sanitarias. En particular, recomiendan utilizar este tipo de modelos para anticipar picos de demanda, planificar la disponibilidad de personal de salud, identificar cuellos de botella en los procesos hospitalarios y evaluar alternativas de ampliación de la capacidad antes de que ocurra un colapso del sistema de salud. Como principal aporte, el trabajo demuestra que los modelos híbridos permiten representar y analizar sistemas de mayor complejidad, integrando fenómenos que tradicionalmente se estudian por separado dentro de un mismo modelo. Sin embargo, también presenta algunas limitaciones. La mayoría de los procesos se representan mediante distribuciones triangulares y al tratarse de un caso de estudio específico, su aplicación en otros hospitales requiere adaptar y recalibrar los parámetros con datos locales. En cuanto a la implementación del escenario inicial, este se desarrolló utilizando AnyLogic Personal Learning Edition. Durante la codificación se mantuvo la consistencia de las unidades y de las variables en el modelo. Además, se diseñó un dashboard interactivo que reúne los principales parámetros del modelo, donde cada uno incorpora una breve descripción de su función. El modelo fue publicado en el Logic Crowd, por lo que puede ejecutarse mediante el enlace presentado. Sin embargo, como la plataforma no permite visualizar los experimentos planteados, les mostramos cómo fueron implementados. Estos recopilan automáticamente las variables de interés de cada réplica y al finalizar la ejecución genera un archivo de texto que posteriormente se utiliza para realizar el análisis estadístico. Para el escenario híbrido se mantuvo la misma estructura del dashboard, incorporando los nuevos parámetros y componentes asociados a la integración de dinámica de sistemas y modelado basado en agentes. De esta manera es posible modificar los parámetros del modelo y observar en tiempo real el efecto de estos cambios sobre la simulación. Al igual que el escenario inicial, el modelo fue publicado en Logic Crowd, por lo que puede accederse mediante el enlace presentado. Para validar la fidelidad de la réplica, se evalúa el componente dinámica del sistema reproduciendo el análisis de sensibilidad sobre la probabilidad de transmisión. Como puede observarse en la gráfica, la réplica conserva el mismo comportamiento general. Al aumentar la probabilidad de transmisión, también aumenta el número de personas que van al hospital. Sin embargo, durante la etapa inicial sucede un crecimiento más lento que reportado en el artículo, donde la tendencia es más lineal. A pesar de esta diferencia, se tuvo un error porcentual absoluto medio, o MAPE, por sus siglas en inglés, de 6,57%, lo que evidencia una buena concordancia con los resultados originales y se considera aceptable dadas las limitaciones derivadas de la información no reportada por los autores. Posteriormente se validó el componente de modelado basado en agentes utilizando los datos presentados en el material suplementario. Un aspecto a destacar es que estos resultados fueron publicados sin decimales, lo que introduce un margen adicional de diferencia durante la comparación. Aún así, la réplica obtuvo un MAPE de 7,74%,
siendo el mayor error el correspondiente al personal auxiliar. Para variar el escenario híbrido se comparaban las variables de respuesta con los resultados reportados por los autores. Como puede observarse en la tabla, además de los valores obtenidos, se presentan los intervalos de confianza de 95%, calculados a partir de las réplicas realizadas. Los resultados muestran una alta concordancia con el modelo original, donde los resultados porcentuales son inferiores al 3% para la mayoría de las variables, siendo la mayor diferencia la correspondiente al número de pacientes tratados. Aún así, el modelo alcanzó un MAPE cercano al 5%. Posteriormente se validó el escenario inicial siguiendo el mismo procedimiento, pero además de comparar las principales variables de respuesta, también se incluyó una validación de las salidas del hospital, utilizando los datos históricos presentados por los autores. Los menores errores se obtuvieron en el número de pacientes tratados y pacientes sin tratar, mientras que el mayor correspondió a los niños admitidos al área COVID. Asimismo, la comparación con los datos históricos mostró errores inferiores al 6% en ambas salidas del hospital, obteniendo un MAPE de 4,33%. Por lo anterior, se puede afirmar que las réplicas realizadas reproducen de manera satisfactoria el comportamiento reportado por los autores. Si desean revisar el código empleado para generar las gráficas estables y métricas utilizadas durante el proceso de validación y verificación, pueden consultarlo en el siguiente enlace de Google Colab. Como principales desafíos técnicos superados, fue necesario definir correctamente la comunicación entre los tres paradigmas de simulación, para garantizar una integración consistente entre la dinámica de sistemas, los eventos discretos y el modelado basado en agentes. Asimismo, varios parámetros necesarios para la replicación no estaban definidos explícitamente por los autores. Este desafío se superó mediante una revisión de fuentes científicas y oficiales, que permitieron identificar y justificar la información faltante. Desde el punto de vista académico, este proyecto permitió comprender que el principal valor de un sistema híbrido no radica únicamente en combinar distintos paradigmas de simulación, sino en aprovechar las fortalezas de cada uno para replicar distintos niveles de un mismo sistema. La integración de estos tres enfoques produce una representación más completa y realista que la obtenía mediante un único paradigma, lo que facilita evaluar escenarios complejos y ofrecer un mejor apoyo en la toma de decisiones. Respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial, tengo que destacar que durante la elaboración de esta presentación se utilizó Gemini como un apoyo en la traducción del artículo y en la revisión de la redacción, aproximadamente en un 60% del contenido escrito, para detectar posibles problemas de coherencia y claridad, donde todas las sugerencias generadas fueron sometidas a revisión y corrección. Queremos destacar que este trabajo fue desarrollado de manera colaborativa, donde si bien cada integrante tuvo responsabilidades específicas asignadas según sus fortalezas, como se ve y resume en la tabla, las principales actividades de análisis e implementación fueron realizadas de manera conjunta. Por último, se presenta la bibliografía complementaria empleada en el desarrollo del proyecto, siguiendo la norma APA en séptima edición. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. En caso de cualquier pregunta o petición, quedamos atentos a los comentarios del video.